Hola, es es un motivo de alegría saludarlos otra vez. Me demoré un poquito en responder las preguntas que ustedes me hicieron, pero aquí están, lo prometido es deuda. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que me hace Sofía Cerrato, del Colegio Colombo Gales. Y la pregunta es: ¿de qué manera se ve influenciado el sueño americano en los colombianos? Es una pregunta interesante. Vale decir que vivimos en un sistema que promueve, o que dice más bien, digamos que la propaganda del sistema es que todo el que trabaje duro, toda la gente que trabaje duro y se esfuerce en la vida, puede hacer su sueño realidad. Pero obviamente sabemos que eso no es verdad. El paro y las marchas que se están dando en Colombia en este momento son un ejemplo claro de que eso no es cierto, porque hay un sistema económico, un sistema político que está colapsando. Desde hace mucho tiempo está colapsando, pero ahora es más evidente que nunca. Obviamente que cuando uno habla del sueño americano, pues uno habla de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, que es un imperio, por supuesto que promueve sus valores como universales. Y nosotros en las periferias, como lo que es Colombia, pues nos comemos ese cuento. Y muchas de las costumbres son tomadas de allá. La ropa, pues de hecho esta ropa, a la hora de la verdad, bueno, esta compañía es alemana, Adidas, pero sí, digamos que el estilo tiene mucho de lo que es el American Way of Life, ¿no? Entonces la ropa, la música que oímos, mucha de la música que oímos, sus influencias fundamentales, ciertas formas de socialización, la comida, ¿no? Comer hamburguesas, las papas fritas, cómo se sirven, etcétera, pues nos marcan la manera de ser en el mundo. Y cabe decir que muchos colombianos viajaron a Estados Unidos a cumplir ese sueño americano y algunos lo lograron, pero muchos otros no. De hecho, vale decir que el auge del narcotráfico o de las asociaciones, organizaciones colombianas dedicadas al narcotráfico tienen mucho que ver con las redes de colombianos que establecieron allá. Había barrios llenos de colombianos que en donde era más fácil llegar y tejer redes, ¿no? Pero es un hecho, independientemente de eso, de que esa idea de buscar cumplir los sueños y avanzar sobre todo individualmente sin mirar alrededor está colapsando. Y claro que es deseable tener disciplina, tener sueños y trabajar por conseguirlos. Obviamente, individualmente. Y también es cierto que se requiere de un sistema económico, político, social, que dé herramientas a la gente para que ésta salga adelante y pueda tener una vida en condiciones dignas. Algo que hoy muchos no pueden conseguir. Entonces, sí creo que respondiendo tu pregunta, obviamente que esa mirada de sueño americano nos marca, pero infortunadamente no se está cumpliendo. Y eso de trabajar individualmente duro, sí, a veces se cumple, pero en general no. Se requiere es de un sistema solidario en donde las personas también solidariamente puedan surgir. Y no que surja una entre muchas y crea esa persona que lo logró por su trabajo duro. De pronto sí, pero hay gente que también trabaja duro toda la vida y no lo logra. Entonces, pues bueno, yo creo que eso responde un poco la pregunta, también planteando interrogantes, porque las preguntas a veces ricas como esa que tú hiciste, pues más bien sirves para generar más reflexiones y más preguntas. Bueno, la segunda pregunta la hace Frederick Langebeck Martínez. Langebeck tendrá que ver con Karl Langebeck, el famoso arqueólogo antropólogo. Ese fue profesor mío, decano de los Andes de Ciencias Sociales. Muy buen tipo. Yo no sé si tengan que ver, pero bueno. Si es así, saludes a Karl Langebeck. Frederick pregunta, ¿el problema de drogas es más dependiente de los productores o de los consumidores de este producto? Esta también es una pregunta compleja, porque evidentemente la gran demanda por droga
es la que ha hecho que existe en muchos lugares del mundo gente dispuesta a satisfacer esa demanda, ¿no? Si en Estados Unidos crece eso desmesuradamente y pasó así a mediados de los años 60 y finales de los años 60, comienzos de los 70, con todo esto de la contracultura, la búsqueda de otros estados de conciencia, los festivales de música rock en donde las estrellas de rock también promovían en cierta manera este consumo de drogas, pues hubo mucha gente en muchos lugares del mundo dispuesta a satisfacer esa demanda y muchas de esas personas eran colombianas, porque Colombia tenía características físicas, geográficas, de ubicación espacial, que facilitaban todas estas situaciones. Eh, claro, digamos que también pasa que muchas drogas generan adicciones, entonces el asunto es complicado también, ¿no? Sin embargo, pienso yo que el problema no es que haya gente que quiere consumir drogas o que haya gente dispuesta a producirlas, porque esto es una situación de oferta y demanda a la hora de la verdad. Alguien quiere un producto y hay otro que está dispuesto a entregar ese producto. Y a veces ese producto es de alta calidad o de media calidad, también todo depende de lo que la gente esté dispuesta a pagar. Pero entonces yo no creo que eso sea el problema, que haya gente que quiere consumir algo y que haya gente que está dispuesta a producir lo que esa otra gente quiere consumir. El problema realmente es la prohibición de toda esta situación. Yo lo dije en la charla que tuve con ustedes, ¿no? ¿Y por qué es un problema todo esto de la prohibición? Porque es que se ha criminalizado a productores, exportadores, distribuidores y consumidores de estos productos como si fuera algo malo, como si fuera algo cuestionable. Y no, digamos que en realidad cultivar una planta no es algo malo. Fabricar un producto realmente no es malo. Exportarlo por supuesto que no lo es. Distribuirlo tampoco. Y consumirlo tampoco. Pero se ha creado todo un aparataje y una institucionalidad incluso, es decir, es un aparataje económico, político, institucional y hasta moral. Nos comemos ese cuento de que, ay, si esto es el diablo, es terrible. Y eso dice que hacer alguna de esas cosas es terrible, ¿no? Lo cual ha llevado a equívocos e injusticias espantosas. Pues resulta que, pues vean, es que ha pasado que para muchos es peor que alguien mande un kilo de de cocaína a Estados Unidos a que mate a alguien. Ustedes han visto en los procesos de paz y pasaba con el proceso de paz con los paramilitares, yo no sé si se acuerdan, eso ya fue hace ratico. Pues ratico para ustedes, para mí no hace tanto. Y pasó hace también un tiempecito con el proceso de paz con las FARC, que lo cuestionable era realmente que, no, es que estos son narcotraficantes, estos exportaron cocaína. Y no era cuestionable que, no, estos mataron a no sé cuántas personas, masacraban a no sé cuántas personas, eh, secuestraban no sé tantas, la tuvieron 10 años secuestrada o desapareció a no sé tantas. No, lo terrible es que hayan mandado cocaína. Entonces, vean que nos han metido unos valores extraños satanizando una actividad que realmente no debería estar satanizada. Realmente para mí, lo que realmente es nocivo es la prohibición de todo eso. Entonces pienso yo que el problema de las drogas no está ni en el que consume ni en el que produce, sino en la prohibición que convirtió a una actividad comercial normal en un asunto delincuencial y criminal tremendo. Creo que con eso respondo la pregunta. La tercera pregunta la hace Mariana Castellanos Gómez. Ella me pregunta, desde tu percepción, ¿cuál consideras que es el principal obstáculo que tiene Colombia que no permite su progreso? También una pregunta bien complicada. Pero me aventuro a decir que son dos obstáculos fundamentales. Digamos que uno es histórico o estructural y es la conformación misma del país como una colonia de un imperio. En el caso de cuando se conformaron estos territorios y se fueron haciendo lo que son ahora, pues el imperio era el imperio español. Y eso hizo que todos los males que tenía ese mismo imperio con habitantes de primera y segunda categoría, con gente que tenía más derechos que otros, con exclusiones, con esclavitudes, con
rechazo a ciertas formas de ser tradicionales, pues son terribles. Entonces, pues en Colombia existe el clasismo, los arribismos, hay poca solidaridad y una violencia manifiesta. Entonces, por eso, por ejemplo, todavía hoy muchas veces los colombianos se sienten más que los bolivianos o los ecuatorianos, que tienen una más fuerte presencia indígena en su sociedad. Pero también por eso los colombianos se sienten menos a veces que los argentinos, que los gringos o que los europeos. Y eso, pues, cuando nos sentimos más que unos, pues evidentemente es un complejo de inferioridad hacia otros, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, a las élites latinoamericanas y casi siempre son blancas y poco han cambiado, mientras que el pueblo es moreno, negro, indio, sí, con otras características. Y pues en ese contexto hemos tenido también unas dirigencias mediocres que no han cambiado mucha de esa estructura tradicional que había en Colombia. Esas dirigencias mediocres que de hecho en este momento estamos viendo en evidencia, pues no han gobernado realmente para toda la gente, sino para sí mismas. Yo veía, por ejemplo, a una ministra del gobierno de Duque diciendo que matan más gente por robar celulares que por ser líder social. Sí, pero la connotación es otro. Y claro que es terrible que maten a gente por robarle el celular. Pero que maten a alguien por defender a su población también es espantoso. Eso demuestra falta de empatía, falta de conocimiento. O por ejemplo, la delegada para los derechos humanos del gobierno colombiano, Nancy Patricia Gutiérrez, decía que los derechos de las personas solo existen si las personas son obedientes y se portan bien. Eso es absurdo, eso es desconocer absolutamente lo que es el concepto de derechos humanos. Pero así estamos y por eso hay tanta protesta y tanta cosa. Entonces esa dirigencia mediocre gobierna para sí misma, para mantener sus privilegios, claro, a costa de los derechos de los demás. Y por eso en gran parte en este territorio que llamamos Colombia ha habido insurgencias, que claro, no se trata de defender lo que han hecho las insurgencias porque han cometido también actos espantosos, pero vale la pena que en parte por eso existieron y existen. Y por eso también en este momento la gente está marchando. A pesar de cosas tremendas como el coronavirus, la gente marcha porque está desesperada. Y es que realmente uno tiene que ser, o sea, por ejemplo, uno tiene que ser muy indolente para inventarse una reforma tributaria en plena pandemia. Eso es espantoso y además brutísimo. ¿A quién se le ocurre? Solo al gobierno colombiano le dio por esas. Y pues claro, la gente rebotó. Ya la chispa estaba por ahí rondando y pues con esa situación pues la gente salió a las calles. Y es que les pongo ejemplo, este país no tiene trenes, tiene vías malísimas, carreteras muy flojas. La capital del país, Bogotá, no tiene metro, eso es absurdo que no tenga metro. Se acabó con la gran navegación por los grandes ríos, es decir, Colombia es un país que está quedadísimo. Y en esa medida, pues mucha de esa violencia que se ha vivido se ha dado porque no hay miradas democráticas, no hay percepciones incluyentes, no hay visiones de unidad y por eso estamos como estamos, es decir, muy mal. Por eso yo sí les digo que vale la pena pensar en que sí, el crecimiento individual es muy válido, los méritos particulares son fantásticos, está muy bien, pero ojalá que no perdamos una mirada solidaria del mundo. No creamos que lo que obtenemos es solamente porque somos lo máximo y porque sí somos muy chéveres, sino porque tal vez estamos en unas condiciones privilegiadas en un contexto muy complicado para mucha gente. Y por eso también les digo que no pierdan esa visión de alegría, de solidaridad, de pensar que el mundo sí se puede cambiar, no solo para nosotros mismos y el circulito social que tenemos, sino también para el resto de la humanidad. Eso yo creo que vale la pena y creo que es parte también de lo que deberíamos ser como sociedad. No sé si me enredé o me perdí, pero bueno, por ahí es la cosa. La cuarta pregunta la hace Juan David Parada. Y dice, desde su punto de vista, ¿cree usted que si el gobierno llegara a legalizar la marihuana como lo hizo Canadá, sería un golpe económico para el narcotráfico? No, Juan David, realmente no creo,
porque Colombia ya no es un productor masivo de marihuana, por ejemplo. Hace más de 40 años se fumigó la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, 1978, y los grandes cultivos se fueron para otros lados, a los llanos orientales, al sur del país, a otros países. De hecho, vale decir al respecto la razón fundamental por la cual la marihuana está cuasi legalizada en muchas partes, incluyendo Estados Unidos, donde se han autorizado ya en varios estados pues el consumo recreativo, no solo medicinal, de marihuana. Y eso pasó hace mucho tiempo y pues claro, la marihuana ustedes ven las películas y todo eso ya está socialmente aceptada, como que la gente fuma un porrito y no pasa nada y todo el mundo feliz. Sí, sí, eso pasa en muchos casos, pero la principal razón, yo se los dije la vez pasada, creo, y es que Estados Unidos desde los años 80, más o menos, desde mediados de los 80, es el principal productor de marihuana del mundo en estas cosas de cultivos hidropónicos, en estados como Alaska, Hawái, Oregón, California. Y por eso, pues no sería, si el gobierno colombiano hace eso, pues sería buenísimo. Sería un gran salto adelante, pero que además demostraría la estupidez que fue precisamente fumigar hace tanto tiempo y perseguir a los productores de marihuana como, los terribles varones de la droga y todo eso. Entonces, sí, yo digo, no, no es un golpe, porque digamos que además esos antiguos varones de la droga ahora son empresarios legales de la marihuana. Y claro, también hay que aclarar una cosa, y es que los que viven en la ilegalidad, en muchos casos, pues pasarán a otras actividades ilegales que consideren lucrativas, como lo es, por ejemplo, todavía la cocaína, o lo es la heroína, o lo son otras drogas, ¿no? Entonces, al acabar con la ilegalidad de un negocio, eh, sí, algunos serán beneficiados y porque el negocio seguirá siendo bueno como ha pasado con el tabaco y por supuesto como ha pasado con el alcohol. Pero sin embargo, no, estamos muy cortos. Yo, por ejemplo, creo que en las conversaciones de La Habana, que se hablaba de hacer sustitución de los cultivos ilícitos y un montón de cosas así, se quedaron muy corticos porque realmente lo que había que hacer era una discusión sobre la inutilidad de la guerra contra las drogas y la necesidad de cambiar los paradigmas que se han tenido con respecto a esa actividad. Yo sí tengo claro que la solución es la legalización, pero pues bueno, parece que políticamente eso todavía no es viable y sobre todo si hay gobiernos de raigambre conservador en el poder. Pero creo que es por ahí. Bueno, listo. La quinta pregunta la hace María José Díaz Cárdenas. Ella me pregunta, ¿qué factores te inspiraron para escribir tu libro La Nueva Guerra Verde? ¿Y crees que han hecho algún cambio en tu vida? Pues muchas gracias por la pregunta. Realmente yo siempre estuve interesado en este tema y en este tipo de temas. Pues digamos que uno de los orígenes de los grupos narcotraficantes fue la actividad esmeraldera. Pues había varias condiciones para que los esmeralderos mutaran al narcotráfico, es decir, por ejemplo, semi-ilegalidad, presencia de grupos armados que defendían a los esmeralderos, guerras internas, varias de ellas súper sangrientas, encarcelamientos y en las cárceles pues se establecen relaciones con otros delincuentes, contrabando porque se registraba algo, se declaraba algo y pues exportaban muchas cosas más. Rutas internacionales a muchos lugares del mundo, Estados Unidos, Europa, Japón, que es un gran comprador de esmeraldas. Y por supuesto, pues una gran demanda por un producto que sí, las esmeraldas colombianas son apetecidas, pero además eso facilitaba lavar capitales, porque no se sabe cuánto vale una esmeralda. Yo puedo sacar una esmeralda y te la vendo en 20 millones de pesos y tú la vendes en 50 y después alguien la vende en 300 millones. Entonces, pues lavar plata con eso es muy sencillo. Pero pues tengo que decirte que el libro de las Esmeraldas me lo propuso la editorial y eso sí me puse muy contento para hacerlo, pues cuando hice la investigación, pues realmente me di cuenta de que no sabía tanto sobre ese tema como yo pensaba. Pues yo había escrito el ABC de la mafia, había hablado de los esmeralderos como un factor importante para lo que después sería considerado el cartel de Medellín, esa tradición de Gonzalo Rodríguez Gacha y bueno, otros narcotraficantes importantes, pero no sabía tanto como yo pensaba que sabía. Y aprender siempre algo nuevo será bien importante y será muy chévere.
Y realmente puedo decir que en este momento son pocas las personas que saben lo que yo sé sobre ese tema específico. Y eso me ha permitido, sin duda, no solo escribir un gran libro, porque me parece que fue un libro excelente. La Nueva Guerra Verde me parece un muy buen libro. Se consigue en la librería de Lerner por si acaso están interesados. Y tú, si estás interesada, María José. Y bueno, esto también me ha permitido pues hablar sobre este tema y escribir sobre eso en otros lugares y escenarios. Por si les interesa, en El Espectador el año pasado, como en julio, escribí un informe, un reportaje en 4 entregas sobre el mundo esmeraldero. Fue portada. Y pues me quedó muy bien, me quedó muy bien y pues actualiza un poco también lo que escribí en La Nueva Guerra Verde, libro que no ha perdido actualidad, me parece que es un libro chévere. Y bueno, el libro significó también un gran cambio para mí porque mejoré ostensiblemente en gran cantidad mi manera de escribir. Es que yo, por ejemplo, cuando escribí El ABC de la Mafia, digamos que es un libro chévere que ha tenido mucho éxito además y que está bien estructurado y que ha tenido mucho éxito. Me escriben de muchas partes del mundo para preguntarme cosas sobre el libro. Pero yo leía, por ejemplo, a escritores, lo que se llama literatura de no ficción, cronistas, historiadores, como Alfredo Molano, como Germán Castro Caicedo, como Pedro Claver Telles, como el mismo Gaitalés, como Truman Capote, o Capori, como decía una amiga mía por ahí. Y pues yo decía, ¿cómo hace esta gente para escribir así? Pero después de años de estarlos leyendo, de estarlos consultando, me puse a escribir de esa manera y el libro de La Nueva Guerra Verde tiene ese swing y realmente creo que es un gran libro, es excelente. O sea, crecí en escritura de una forma impresionante. Vamos a ver si después logro escribir un libro de la misma calidad. No es fácil, pero yo creo que lo que se aprende no se pierde, no se olvida. No sé, y además he seguido escribiendo, he seguido como dicen, entrenando. Tengo todavía la mano caliente, entonces está bien, está bien. Ah, bueno, y claro, también escribir este libro me hizo conocer un territorio y a personas maravillosas que me siguen enseñando muchas cosas. Siempre es muy chévere cuando uno tiene la posibilidad de hablar, compartir con la gente y conocer otras miradas, otros mundos, otras visiones de la realidad. Yo creo que esa es la respuesta. Bueno, la sexta pregunta me la hace Juan Felipe Rojas. Dice, ¿consideras que la admiración extranjera hacia el narcotráfico es a raíz de la misma publicidad interna generada en el país? Por ejemplo, las camisetas de Escobar que venden en el centro histórico de Cartagena, etcétera. Es una buena pregunta, que además la respuesta no es tan fácil. Desde un punto de vista moralista, pues uno sí podría decir que no, que esto es nocivo, es terrible, es espantoso, pero yo creo que ya estamos listos para responder de forma más compleja. Y creo que esa admiración es frecuente, ¿no? Cuando se habla y se menciona personajes rebeldes de la historia, personajes rebeldes, a veces revolucionarios, que chocan con el sistema, que buscan transformarlo, que se enfrentan a los poderes establecidos y que a veces tienen razón en ciertas cosas porque los poderes establecidos, los órdenes establecidos jerárquicos se vuelven muy conservadores y defienden un orden a veces de manera arbitraria. Entonces, eso llama la atención siempre. Y por ejemplo, las películas sobre bandidos, mafiosos, gángsters, ¿no? Y narcotraficantes tienen éxito y llaman mucho la atención. Y hay personajes icónicos en esas películas y en libros y todo eso que ya sean reales o de la ficción, pues como Al Capone, Lucky Luciano, Boxy Siegel, Billy the Kid, Vito Corleone, Michael Corleone, Tony Montana y todos los de las películas de Coppola, Scorsese, Tarantino, etcétera, pues llaman la atención, son atractivos. Muchas veces los buenos de las telenovelas o de las películas son mucho más aburridores que los, entre comillas, malos, ¿no? Que tienen más swing, más salero, tienen más flow, mejor dicho. Y no hay que olvidar, por supuesto, que a veces a las mujeres, sobre todo cuando son muy jóvenes, les gustan los chicos malos, ¿no? Y, y bueno, chicos malos entre comillas, ¿no?
Y a veces algunas mujeres ya también entraditas en años es que se dan cuenta de que esos chicos malos no son precisamente la mejor opción. Aunque uno también ve casos y que jamás se dan cuenta de eso, en fin, pero eso pasa y claro, también pasa que es la rebeldía juvenil que pues claro, los papás que tienden siempre pues se angustian y tratan de cuidar a los hijos pues se vuelven más conservadores que los hijos y entonces pues empiezan a tener recelo de ciertas amistades, que este man, que este mechudo, que este no sé qué. Entonces pasa eso y pues claro, la misma rebeldía hace que lo contrario a lo que digan los papás es lo que quieren hacer las personas. Entonces pues claro, si a una pelada le dicen no se meta con este man, pues, pues el man le parece más, más atractivo y más interesante. Pero en general creo que esa fascinación obedece a eso. Y se ve, por ejemplo, en el caso de Pablo Escobar, que es sin duda el narcotraficante más famoso de la historia. Y que además tiene una obra cinematográfica, literaria muy interesante. Con su pinta de charro, pues es el bigote, ¿no? Sus socios pintorescos, uno habla de Carlos Leder, del mexicano, de Fidel Castaño, de los Ochoa, eran pintorescos, cada uno tenía su cuento. Sus sicarios con alias bien curiosos, ¿no? Epinina, el Chopo Arete, Popeye, el Mugre, el Icopor, el Angelito, el Palomo, sí, todos, era un cuento bien particular. Y claro, su empeño por enfrentar violentamente a todo el que todo el que representara un obstáculo para él, pues fue interesante. Y de hecho, pues que un individuo civil le haya declarado una guerra a un estado y lo haya llegado a arrodillar, eso jamás se había visto en un delincuente en el mundo, pues creo yo. Y por eso generó una aura que tiene gran curiosidad para la gente. Y claro, a eso se le suma, por supuesto, y hay que decirlo, pues la ignorancia que tiene mucha gente sobre lo que fue Pablo Escobar y lo que ha significado para este país. De hecho, yo les cuento que hace 2 o 3 años estuve en San Basilio de Palenque. Estaba en Cartagena y me fui para Palenque. Ya tengo amigos y quería conocer que fue ese primer territorio libre de América. Si no conocen la historia de Palenque, búsquenla. Pueblo cimarrón, bien interesante. Y allá en Palenque vi a una mujer afrodescendiente, era de Los Ángeles y tenía una camiseta de Pablo Escobar, con Pablo Escobar. Y ella era una mujer, pues sí, como les dije, extranjera, pero yo le dije que tuviera cuidado de ponerse una camiseta como esa, pues eso significaba glorificar a alguien, a un temible delincuente, y eso podría ser una ofensa para las muchas víctimas que él dejó y que todavía están vivas, ¿no? Ella lo entendió, porque yo además se lo dije en buena tónica, pero mucha gente no lo entiende, ¿no? Y creen, y sobre todo el extranjero o la gente más joven cree que todo eso fue ficción, que era un personaje de telenovela o que era un revolucionario que luchaba por los pobres y no, eso no es para nada cierto. Obviamente que la dirigencia de este país es terrible, que mucha más gente ha hecho cosas espantosas, incluso desde la oficialidad, políticos corruptos, militares que se dejan comprar y asesinos, una policía que dispara contra la gente como hemos visto acá, pero a Pablo Escobar no le vamos a quitar sus culpas. Y entonces sí creo que en gran parte sí, eso obedece pues a la rebeldía, a la fascinación que esos personajes antisistemas representan, pero también a la ignorancia, a ignorar que Pablo Escobar sí fue uno de los más terribles asesinos de la historia de Colombia. No creo que el peor, peor tal vez fue Carlos Castaño, pero sí alguien espantoso, espantoso, y además alguien que dejó una impronta en mucha gente que ha sido nefasta para este país. No le niego las culpas a la oficialidad, a la clase dirigente, al Estado, pero tampoco se la vamos a negar a un delincuente espantoso, temible, como Pablo Escobar, que le puso una bomba a un avión, que a todo aquel que dijera algo que a él no le gustaba lo mandara a matar, que le puso una bomba, puso bombas en las calles y mató un montón de gente inocente. Entonces creo que es así. Bueno, y la séptima pregunta es ¿qué repercusiones realmente positivas podría tener para la economía del país acabar con uno de los gremios que sostiene muchísima de la población colombiana, que está metida en las redes del narcotráfico? Sí. La pregunta la hace Alejandra Cuellar. Y pues desde lo positivo, si se formalizara toda esa gente para la economía ideal, pues la economía legal, perdón, sería maravilloso. Pues
legalizaría, formalizaría una inmensa población que hasta el momento no lo está. Y además mucha de esa población es de la que está descontenta porque pues no hay un Estado que la represente, que le represente cohesión, ayuda. No, a veces el Estado por el contrario es un victimario, los atacan, los persiguen, los hostigan, los amenazan. Entonces eso sería maravilloso. Pero claro que eso es un mundo ideal, pues gran parte del país está montada en esas estructuras ilegales que hacen que se mueva mucha plata y que haya mercados importantísimos por cuenta de esa ilegalidad. Eso sí, vale decir que si la cocaína fuera legal, Colombia tendría un producto de altísima calidad para exportar que nos enorgullecería. En vez de avergonzarnos, nos enorgullecería. Así como los cubanos se enorgullecen del ron, los chilenos y argentinos del vino y los escoceses, por ejemplo, del whisky. Entonces, y bueno, y hasta los jamaiquinos han hecho todo su carretazo con respecto a la marihuana y al cuento Rastafari y toda la vuelta y Bob Marley. Entonces, creo que cambiaría muchas cosas y que definitivamente sería positivo. Además, pues no solo sería positivo para la economía, sino para la vida en general. Digamos que se le quitaría un gran recurso económico a las organizaciones delincuenciales que pues crecieron de manera significativa con el tráfico de drogas y con la prohibición del narcotráfico. Y además pues se conseguiría pues formalizar a mucha gente. Mucha gente, además pues se garantizaría la calidad del producto, y lo que ha sido visto de una manera criminal, delincuencial, sería vista simplemente como un problema de salud pública, así como un alcohólico pues se trata en un sitio especializado, pues un drogadicto también, así debería ser, sin el estigma terrible de que, oh, no, un marihuanero, un cocainómano, no, sería otra cosa. Y bueno, Alejandra Cuellar también me pregunta, ¿qué tan positivo es que la población joven se eduque en el tema del narcotráfico mediante series de televisión? Esta es una pregunta que a mí me gusta mucho porque sí ha habido un sector bastante pacato, bastante moralista para mi gusto, que se ha dedicado a criticar las series, las telenovelas y algunos libros sobre el narcotráfico, que tocan el tema del narcotráfico y no. Y también se volvió lugar común, ay, otra película colombiana sobre narcotráfico, ay, otra telenovela sobre el narcotráfico. Y pues claro, ¿qué pasó? Que en algún momento, no hace mucho, empezaron las series sobre narcotráfico y se hizo una y se hizo otra y pues claro, se saturó el mercado y yo hasta me aburrí. La serie de Popeye no la quise ver, por ejemplo, porque ya más de lo mismo, más de la misma historia, ay, qué pereza, eso ya no, no más. Pero eh, el problema no es el tema, nunca el problema es el tema, porque hay temas en general y hay buenas, regulares y malas obras sobre esos temas. Por ejemplo, pues de las películas icónicas más importantes de la historia del cine está El Padrino. Y El Padrino 2 que para mí es mejor que El Padrino 1. Y pues, ¿quién está diciendo que esta no es una obra maestra? Para muchos, El Padrino glorifica a la mafia. Incluso dicen que varios de los mafiosos italoamericanos imitaban a los mafiosos de la película. Pero es una obra maestra, maravillosa, que además no tiene esa visión moralista como de buenos contra malos, no. Presenta la complejidad del mundo y sobre todo del poder y la manera como ciertos grupos se van estableciendo y creando relaciones también con otros factores de poder como la política, como los empresarios legales, la conformación de los barrios. Es una obra maravillosa. Así como las películas de Scorsese o incluso películas aquí muy buenas. Sumas y restas de Víctor Gaviria se las recomiendo. Qué película tan buena. Entonces el problema no es el tema, sino la manera como se aborda el tema. Ahora bien, mmm, cuando salió la serie Escobar, El Patrón del Mal, ya hace varios años, y antes salió El Cartel de los Sapos, que me pareció muy buena, y después, bueno, salieron todo el resto de series, pues yo en esa época daba muchas charlas en colegios y universidades, porque acababa de sacar el ABC de la mafia, y era, pues sí, fue el momento propicio para eso. Y pues yo me di cuenta que esas series habían despertado el interés de mucha gente joven por conocer la historia de Colombia.
la historia reciente de Colombia, porque sí, a uno le pueden hablar de la independencia, por allá tiempos lejanos, pero pues esto pasó apenas en los años 80 y esto realmente pues 30 años en el tiempo eso no es nada, 35 años no es nada, es muy poquito tiempo. Y pues claro, querían saber sobre Escobar, sobre otras personas, sobre por qué el narcotráfico, sobre quién era determinado personaje, cómo se llamaba en realidad, cómo murió en realidad, que si este tipo fue realmente tan malo como dicen. Y entonces pues sí, uno ve que a veces una obra de arte, o incluso que no son obras de arte, sino obras de mero entretenimiento, como a veces son algunas series y telenovelas, pues son la puerta de entrada para que la gente investigue. Ve, pues ya bonita hora que me viene a sonar el teléfono. Esto no se hace, pero ya, ya voy a cambiar de teléfono. Te contesto. Ya lo llamo, compañero, ya lo llamo. Ya, ya. Pero bueno, esto no es en directo, pero aquí estamos en confianza. Y eh, sí, es una puerta de entrada para averiguar sobre esos temas. ¿Qué es lo que sería chévere y lo que sería ideal? Pues que la gente complemente eso con obras más serias, más profundas, libros de investigación, trabajos de ese estilo, porque eso pues permite profundizar en esos temas que a veces causan tanta curiosidad. Pero creo que las series son positivas en cierta manera, sobre todo si se ven con mirada crítica, ¿no? A veces no hay que comerse todo el cuento de lo que están poniendo ahí. Por ejemplo, yo critico mucho la serie Escobar, el patrón del mal, que es buena en ciertas cosas, aunque algunos actores, sobre todo los de reparto, son muy malos, pero hay unos que son muy buenos, sobre todo los protagónicos son muy buenos. Pero critico porque mostraba como que, o pretendía hacerlo, ¿no? Como decir que Escobar y su combo eran unos malos que les dio por traquetear y joder al país y hacer todas esas cosas terribles. Y en cambio ponían a los buenos, muy buenos y muy cachacos de la oligarquía, a pesar de que él era bonillera del Huila, Galán era de Santander, pero a todos los ponían con pinta de bogotanos de la alta sociedad. Y, y pues tipos aburridísimos. Este es el país que le vamos a dejar a nuestros nietos, así completamente trascendentales y aburridos. En cambio uno veía a Escobar y su combo tratando de coronar el cargamento y si lo coronaba, entonces la fiesta en el barrio, cierran el barrio, llegan las peladas, carnecita, traguito. Pues mejor dicho, ¿con quién se identificaba la mayor parte del pueblo colombiano? Pues con estos tipos. Pero también critico esa serie es porque tenía una visión muy moralista. Entonces, sí, hablaba de un político corrupto, pero era un solo político corrupto. Hablaba de un policía corrupto, entonces era un solo policía corrupto. Y no, lo que pasó para que estos tipos emergieran y se fortalecieran es que había un sistema político corrupto, permisivo, había militares en una cruzada extremista dispuesto a aliarse con el que sea, había una policía también corrupta que cuando se empezó a enfrentar a Escobar por múltiples razones, también cometió actos espantosos de violación de derechos humanos, cosas terribles. Y entonces, pues eso no lo muestra la serie. Entonces, critico mucho de esas cosas, pero para responder básicamente tu pregunta es, sí creo que las series son una puerta de entrada interesante para que la gente no se eduque relativamente, pero sí tenga una visión amplia de las cosas o que por lo menos se despierte su curiosidad y que empiecen después a investigar más temas al respecto. Supongo que sobre todo ustedes que son estudiantes que tienen curiosidad por conocer el mundo, pues ven algo que les llame la atención y seguro van a querer investigar más y más y más. Entonces, pues por eso vale mucho la pena de todas formas que se hagan este tipo de series que no se conviertan en un cliché, que ojalá tengan buena investigación y que si despiertan el interés de la gente, pues bueno, la gente seguirá investigando y profundizando. Entonces, bueno, es eso. Les debía desde hace rato esta serie de respuestas a sus interesantes preguntas y muchas gracias por escucharme. Nos veremos, ojalá personalmente cuando pase todo esto. Cuídense mucho y bueno, saludes también a Paola que me invitó.
Me gustó mucho y bueno, iré próximamente a Crepes porque me gané un bono de Crepes, entonces excelente. Saludos y como decía también un periodista de los años 80, ojalá que estén todos bien, con paz, amor y buen genio. Chao.